Eh, de verdad que para mí me da mucho gusto el ver algunas de las cosas que veía yo ayer, tanto físicamente en algunos restaurantes como a través de las redes sociales. De verdad me encanta, ¿no? Ayer fue el Día del Padre, ¿no? Y empezaba yo toda esta, pues, este razonamiento, empezaba yo toda esta reflexión a partir de una frase de Sigmund Freud, que usted sabe que es el padre del psicoanálisis, que dice: no puedo pensar en ninguna necesidad de la infancia tan fuerte como la necesidad de protección de su padre, es lo que dice Sigmund Freud. Precisamente ayer celebramos el Día del Padre en toda la República Mexicana. Y de verdad que, pues veía yo imágenes de familias perfectas, en todos lados. Sobre todo en las redes sociales, ¿no? Que se han vuelto la gran mentira. Antes se quejaba la gente de la televisión, que era una mentira, que era un engaño, que la televisión era la caja boba. Pues bueno, hoy perdónenme, pero con todo respeto, las redes sociales se han vuelto exactamente lo mismo, ¿no? A mí me da gusto que de verdad pueda existir una familia feliz. Una familia en donde todos estén maravillosos, en donde el padre sea el héroe de los héroes, ¿sí? Y eso es lo que vi en Instagram, en Twitter y en Facebook. A mi papá, el héroe de mi vida, a mi papá, la comida, todo el mundo era amor, todo el mundo era una cosa preciosa. Como yo se lo decía desde la semana pasada, pues yo creo que el padre no es el copartícipe de la concepción. El padre tiene y debe de ser pues aquel que comparte las lágrimas, que comparte, porque mire, cuando quieren compartir con usted los momentos de alegría, se los comparte cualquiera. Las lágrimas, las angustias, los dolores, no los comparte cualquiera. Sin duda, quien hace también mayores las alegrías, aquel que guía con mano firme, amorosa también al mismo tiempo, y que esos abrazos, los que les da su papá, son abrazos que los tiene usted tatuados para siempre, que los lleva en el alma y que todavía siente el alma de verdad con esa opresión del abrazo de un padre. Pero la realidad de las cosas es que en México la situación de los jóvenes y de los niños es verdaderamente grave. Según datos de la UNICEF, le voy a dar algunos datos que son terribles, ¿eh? Y estoy hablando de la UNICEF. En nuestro país el 62% de los niños han sufrido algún tipo de maltrato. 62%. O sea, 6 de cada 10, más de la mitad de los niños han sido maltratados, ya sea físicamente, psicológicamente, verbalmente, de cualquier forma. Y ahora, si hablamos de violencia ya física, nuestro país es el primer lugar del mundo de muerte de niños hasta de 15 años de edad. En los últimos 25 años han muerto por lo menos diariamente 2 niños de hasta 15 años de edad, lo cual nos convierte en el primer lugar. Si hablamos también de la tasa de mortalidad de adolescentes, es la más alta del mundo, 95.6 de jóvenes hasta 19 años por cada 100.000 habitantes. Y de 0 a 19, es decir, en donde ya entran los niños, también somos la tasa más alta, con 26.7 por cada 100.000 habitantes. Obviamente, ni lo que digo yo ni lo que dice Freud tiene nada que ver aquí en este asunto. Durante y dentro de todo este universo de violencia, de verdad, ya se lo había yo dicho, no puedo imaginar algo más profundo, una huella más tremenda que la violencia que le pueden infringir a los niños sus propios padres o su propia familia. Yo le digo algo, pues bueno, de verdad, y sigo haciendo un llamado y lo hago el día de hoy en la columna de Excelsior, a que todos esos niños, a que todas esas parejas que antes estaban juntas por amor y que hoy en día están juntos por odio, bueno, más bien están separados por odio y se están peleando, que no se agarren a niñazos, como bien me lo decían por internet. De verdad no lo hagan, porque el daño que les pueden causar, ya sea con la alineación parental, con tratar de alguna forma de incitar al odio en contra de su padre o de su madre, es algo que no se lo van a perdonar después. Y hay veces que no se lo perdona ni siquiera la propia sociedad. Lo platicaba yo el miércoles con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de la Ciudad de México, que bueno, que finalmente aquí hay tres vertientes. Obviamente los padres, que entre más dolor le causan a la otra persona, son más felices, ¿no? O sea, y a través de chicanas, ellos son los que tienen a los niños, de estar dilatando el juicio, pues lo que hacen es tratar de causarle más dolor para que la otra persona no vea a los niños.
También una legislación sin duda vacía, una legislación que permite esto, que no le da a los jueces alguna capacidad de emergencia para poder actuar, para que estos procesos sean muchísimo más breves y no hablemos de 5 años para causar casos como el de Mireya Gras y también, pues bueno, finalmente los propios jueces, ¿no? Que los jueces tienen tal cantidad de expedientes que ya no es dolor lo que le causan a un niño, es un número de expediente. Ellos no entienden que sus decisiones se convierten en lágrimas y se convierten en dolor y se convierten en sufrimiento. Mire, ya se lo digo aquí, yo me siento tremendamente fracasado y frustrado con el caso de Mireya Gras porque yo creo que no puede haber una prueba más grande de que los medios de comunicación no podemos ya nada más ofrecer los micrófonos y las cámaras para que una persona denuncie que supone que sus derechos han sido violados. Yo no tengo la obligación de fallar, obviamente, en cuanto a la patria potestad y la guarda y custodia de los niños de Mireya Gras, ni tampoco del señor Leopoldo, de su padre, el monstruo, como le decían en la familia de Mireya. Yo lo único que le puedo decir son varias cosas. Primero, que ya no es suficiente. Yo de verdad me he quedado pensando, ¿y si hubiese hecho otra cosa? ¿Y si hubiese movido más hilos? Pero bueno, yo entiendo que no es mi responsabilidad, pero también, oiga, saber, yo no estaba aquí ni siquiera en México y saber que Mireya, sus 3 hijos y su padre perdieron la vida y que esa denuncia empezó también en mi programa, en el programa de esta empresa, de verdad me deja con un sabor de boca muy amargo de saber qué es lo que tengo que hacer para la próxima, de saber cómo debo de verdad de tratar de unirlo usted con las autoridades y de tener también una respuesta eficiente de las propias autoridades. Y me deja por supuesto un sabor muy amargo, se lo digo de verdad, y me deja también una gran tarea y una grave responsabilidad de saber, y además créame, yo creo que soy el primero, el primero en reconocer que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad social ineludible, porque nosotros utilizamos el espectro radioeléctrico del país, que es una concesión y que es propiedad de todos los mexicanos. Y creo que por lo menos en respuesta, en contraprestación, además de la contraprestación económica que ya se paga, que es evidente, pues creo que tenemos la responsabilidad de ser más solidarios con los ciudadanos. Tenemos la responsabilidad de ir un poco más a fondo. Yo no me imagino si esto se hubiera podido evitar. Hay que también decirlo, yo no puedo haberle quitado la enfermedad que tenía esta mujer y los desórdenes mentales que tenía, porque es evidente que los tenía, pero a lo mejor se podía haber ayudado más. Me decía, no, es que la resolución estuvo perfectamente apegada a derecho. Pues qué bueno, entonces, ¿por qué no la tomaron antes? ¿Por qué estaban los niños con ella? Si así es lo que dicen, que la resolución estuvo perfectamente apegada a derecho, pues ¿qué hacían los niños con ella? Es pregunta, ¿no? O sea, si la resolución fue perfecta, pues entonces, ¿qué hacían los niños con ella? Además de 5 años que esto ya se venía ventilando. También le puedo decir una cosa, ¿eh? La que más hizo que el juicio se dilatara fue la propia Mireya. Había 5 amparos interpuestos por su parte. Es un asunto muy complejo, pero no quiero decirle que no me tiene de verdad, como dirían el día de hoy, como dirían los más jóvenes, me tiene muy sacado de onda, porque me pregunto hasta dónde debe de llegar la responsabilidad de nosotros como medio de comunicación. Y es más, yo le pido que participe y que me lo diga, que me diga su opinión. Si a lo mejor se hizo poco, si se hizo mucho, yo no me ofendo, al revés. A mí me gustaría que lo pudiéramos platicar y que usted me diga cuál es su punto de vista, hasta dónde debemos de llegar. Es suficiente abrir los micrófonos para poder dar la oportunidad de que se quejen, de que las autoridades los hayan escuchado. Le puedo decir, en esa misma mesa, en la mesa en donde entrevisté a Mireya, estaba también estaba sentada la fiscal de delitos sexuales de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, estaba sentada Julia Borbolla, quien es esta mujer psicóloga que había en su momento pues inventado este sistema de antenas para que los niños puedan sentirse libres cuando tienen una entrevista con un psicólogo que es el que está manejando este personaje, ¿no? Había muchas personas más y detrás de la pantalla muchas más. Usted sabe que todas las dependencias les hacen pues un resumen de lo que sucede en los diferentes espacios informativos. Y me pregunto, de todos los que estuvimos ahí, Procuraduría, bueno, Julia fue como una especialista, medios de comunicación, las dependencias en las cuales en la síntesis este caso quedó plasmado, nadie pudimos hacer más.
híjole, le digo una cosa, reconozco el fracaso. Reconozco también que ya no es suficiente el presentar los casos y me siento profundamente apenado, me siento profundamente consternado porque es la vida de 5 personas y la que más me duele es la de los pequeñitos sin duda. ¿Qué opina usted? ¿Hasta dónde debemos de llegar los medios de comunicación? ¿Me ayuda? Vamos a pensarlo juntos. Como le digo, yo no le digo qué pensar. Yo le digo que piense con nosotros y lo comparta. @Francisco Sea, todo junto y con Z.